Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso que un día más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, verdad y vida. No hay otro deseo, no hay otra intención en nuestro corazón, sino que realmente que todo lo que hablemos podamos impartir esta vida maravillosa. Así que antes de comenzar, estamos compartiendo en cuanto al reino y estamos en el bosquejo 3, en la parte 2 de este bosquejo. Así que como siempre queremos comenzar orando al Señor para que realmente todo lo que salga de nosotros, aún de las ondas, realmente sea Dios mismo el que edifique y el que hable. Señor Jesús, cuánto te amamos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Reconocemos y sabemos y experimentamos que tú eres un Dios viviente, un Dios que habla, un Dios que realmente está pendiente de cada uno de tus hijos. Oh, por eso en esta mañana te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos tener un oído abierto a tu hablar. Háblanos en cuanto a este reino de vida. Señor, queremos vivir en el reino, queremos disfrutarte, vivir en esta atmósfera divina, en este ambiente donde tú moras. Señor Jesús, que realmente sintamos tu presencia. Esta mañana ponemos este mensaje en ti, Señor. Que sea tú el que fluya, el que edifique tu iglesia. Señor, nosotros somos colaboradores tuyos, somos canales abiertos por donde tú puedes fluir a través de nosotros. Señor Jesús, háblanos, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, el título general de este mensaje se titula de esta manera: Señor Jesús, el desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de iglesia. Y en el mensaje 3, que estamos en la parte 2, ya dimos la semana pasada la primera parte de este bosquejo, se titula El reino y la iglesia. Oh Señor Jesús, el reino y la iglesia. El reino viene, y cuando viene el reino, produce la iglesia. El Señor Jesús dijo: yo soy el reino, yo estoy en medio de vosotros. Es maravilloso, dice, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y Él vino a predicar el evangelio del reino. El reino, este evangelio que va a traer de vuelta a Cristo. Maravilloso. Leo unos cuantos versículos y dice así en Mateo 16, 18. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Maravilloso, Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Estos son versículos muy animantes. Por eso también en Mateo, en el capítulo 18, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Señor Jesús, el 19 dice otra vez: de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso que podemos tener la presencia de Dios. Qué versículo más animante. Esto nos tiene que alentar a decir: Señor, me consagro a ti, me doy para tu propósito,
me doy para que tú puedas lograr lo que hay en tu corazón, Señor Jesús. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:6 dice, y hizo de nosotros un reino de sacerdote. Oh Señor Jesús, dice, para su Dios y Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús. Bueno, comenzamos con el capítulo, con el punto Romano 1. Voy a leer como siempre hago en la segunda parte, para recordar un poco lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Solo unos puntitos de los puntos que tocamos, pero sin comentarios ni versículos hasta que lleguemos a la parte de donde nos quedamos. Y el punto Romano 1 nos decía que la Biblia primero nos presenta el reino y después presenta la iglesia. La presencia del reino produce la iglesia. ¿No es maravilloso? Señor Jesús, produce la iglesia. La letra A. La vida de Dios es el reino de Dios. La vida divina es el reino y esta vida divina produce la iglesia. Señor Jesús. El reino es la esfera de vida, en la cual dice que la vida puede moverse, puede regir y puede también gobernar a fin de que la vida pueda cumplir su propósito. Y esta esfera es el reino. Oh Señor Jesús, gracias Señor que tú nos has puesto en tu reino, en ti mismo. Dice que el Evangelio trae consigo la vida divina y esta vida tiene su esfera que es el reino. La vida divina con su correspondiente esfera, esto produce la iglesia. Gracias Señor Jesús que tú tenías en tu corazón la iglesia. El Evangelio del reino produce la iglesia, puesto que el reino es la vida misma y la iglesia es el producto de la vida. Es decir, que el reino es la vida propia, es Cristo mismo. Él dijo, porque yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Maravilloso. Y si en él también dice estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. El reino dice que es la realidad de la iglesia. Por consiguiente, aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de la iglesia. Aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de la iglesia. La realidad del reino de los cielos, Señor Jesús, es el contenido de la vida de iglesia. Sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. Señor Jesús, por eso necesitamos la vida del reino, porque la vida del reino es el resultado y es el producto de la iglesia. Puesto que la vida del reino tiene por resultado la vida de iglesia, a nosotros vivir corporativamente en la vida del reino, espontáneamente vivimos la vida de la iglesia. Señor Jesús, un creyente que no viva en la realidad del reino nunca podrá ser edificado o como parte de la estructura de la iglesia. Esto es algo tremendo. Señor, te necesitamos. Sin el reino como realidad de la iglesia no puede ser edificada. Sin que necesitamos vivir en el reino para que la iglesia pueda ser edificada. La iglesia llega a existir por medio de la autoridad del reino,
por medio de la autoridad del reino. Las llaves del reino son dadas para hacer posible la edificación de la iglesia. Señor, danos las llaves del reino. Dice, cuando el reino de los cielos puede afirmar su realidad o su autoridad sobre un grupo de creyentes, esos creyentes pueden ser edificados como parte de la iglesia o pueden ser edificados como parte de la iglesia. El propósito de que Dios quiere formar esos grupos vitales, que esos son esos grupos de hermanos que oran para el propósito de Dios, que oran para que el deseo del corazón se cumpla, como aquellos 4 que llevaban al paralítico. Era un grupo vital que lleva a las personas a la presencia de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, dice, él ahí pudo decir que por la fe de ellos tus pecados te son perdonados. Y al ver, dice Jesús, la fe de ellos, necesitamos que tengamos más fe, Señor Jesús. Y entonces dice, el propósito de los grupos vitales en la vida de la iglesia es llevar la vida del reino, la vida de un Dios hombre, es decir, un hombre que está lleno de Dios. Un grupo vital es una verdadera representación de la iglesia. Muchos grupos vitales deben de producirse en la vida de la iglesia. ¿Cómo se producen estos grupos vitales? Si usted tiene deseo de ser un vaso en las manos del Señor para ser lleno y para que otros puedan beber de ese vaso, necesitamos un vaso corporativo. Oren por un compañero, cuando sean 2, oren por otro más, y así se forman los grupos vitales, y cuando son ya 8 o 9, se divide otra vez en 4 y otra vez siguen orando ese grupo vital por más. Es maravilloso de que hoy el Señor necesita esos grupos vitales que oran, que son uno y atan y desatan para traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En el punto de Romanos 2 comenzó así. Dice, la iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy en día los creyentes llevan la vida del reino en la iglesia. No hay otro lugar sino en la vida de la iglesia. Cada vez que el Señor Jesús, Él mencionó la iglesia, lo hizo con relación al reino. Esto indica que íntimamente están relacionados el reino con la iglesia, el reino con la iglesia. Así que, queridos hermanos, aquí terminamos la semana pasada. Ahora mismo en el punto, vamos a entrar en el punto número 1 de esta letra que hemos compartido, y la verdad que es maravilloso de que el Señor quiere realmente seguir produciendo este reino en nosotros, creciendo en nosotros, viviendo Él a través de nosotros. Y es cuando se lleva a cabo la edificación de la iglesia. Que en esta mañana, muchos que estén escuchando este mensaje, o que lo escuchen por otro lugar, o por otra emisora, la verdad que es maravilloso de que podamos ser esas piezas en las manos del Señor que Dios quiere utilizar para llevar a cabo su propósito. El punto 1 de aquí dice que en Romanos 14:17 comprueba que la iglesia en esta era es el reino de Dios. Dice aquí en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, maravilloso. El punto 2 dice que el reino de Dios, según en Corintios 4:20, se refiere a la vida de la iglesia. Versículo 10 dice, la cual indica que en lo referido a la autoridad, la iglesia es el reino de Dios en esta era.
Así que cuando digo el reino de Dios en esta era, no es una denominación, no es una organización, no es un sistema religioso, no. Estoy hablando de la iglesia. Oh, la iglesia como el candelero de Dios en esa localidad. Es maravilloso. Hay aquí estos versículos que dice 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y en 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y fiel en el Señor. ¿Cuánto está buscando Dios hoy? Hijos fieles, que está por los intereses de Dios. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Solo había un hablar, solo había un vivir, solo había un conducir. ¿No es maravilloso esto? Había un cuerpo, como dice en 1 Corintios, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también el Cristo. Oh, Señor Jesús. El término conciudadano en Efesios 2:19, esto indica el reino de Dios, que es la esfera donde Dios ejerce su autoridad. Hoy Dios ejerce su autoridad en la atmósfera y en el ambiente de ese fluir de la iglesia. La palabra reino en Apocalipsis, del versículo que hemos estado leyendo, 1:6, dice que revela que donde está la iglesia, ahí está el reino de Dios. La iglesia representa el reino. Queridos hermanos, este es un evangelio elevado, un evangelio profundo, un evangelio rico y maravilloso. Apocalipsis 1:6, que dice, dice que hizo de nosotros un reino sacerdote. Oh, nos hizo un reino para su Dios y Padre. Perdón. Por eso termina el versículo diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, Señor Jesús. La letra C dice, hoy día, queridos hermanos, en la iglesia, como estamos bajo el regir, bajo el gobierno, bajo la disciplina y el ejercicio. Dice que estamos bajo el regir. Estamos bajo la disciplina, bajo el ejercicio. Dice 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Señor Jesús, dice, no os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña vivirán el reino de Dios. Dice, heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, contienda, celos, ira, disensiones, divisiones, sectas, 5:21 de Gálatas, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales
os prevengo, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. Alguna vez podemos caer en alguna de estas cosas, pero nosotros no podemos revolcarnos en el fango como el cerdo, no podemos gozarnos, tenemos que levantarnos como los animales limpios. El cerdo se revuelca en la suciedad y en el fango, pero si caemos tenemos que levantarnos y tenemos un abogado que es Cristo, el cual es fiel. Él limpiará, dice, si confesamos con nuestra boca nuestras transgresiones, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esto no quiere decir que nos dejemos guiar por la carne y hagamos cualquier cosa y después nos arrepintamos. No, queridos hermanos, necesitamos permanecer firmes en este camino maravilloso. Señor Jesús. Sigo aquí leyendo estos versículos. Capítulo 5, versículo 5 dice: porque entendéis esto, sabiendo que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Señor Jesús. La letra D dice así, del punto Romanos 2 estamos. En el recobro del Señor, donde Dios está recobrando la realidad de la iglesia, donde realmente el Señor nos está volviendo a vivir en el Espíritu, donde realmente el Señor nos está haciendo ver de que en cada localidad debe de haber una iglesia en comunión, donde el Señor nos está haciendo ver de que tenemos que aborrecer nuestro yo y vivir y andar y hablar por el Espíritu y permanecer en el Espíritu. En el recobro del Señor, al mismo tiempo dice que estamos en el reino y en la iglesia y en el tesoro y en la perla. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. En Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló, y este hombre es Cristo. Cristo vino aquí a la tierra y halló, un tesoro. ¿Y qué ocurrió? Dice, y luego lo escondió, y gozoso por ello, dice, va y vende todo lo que tiene. Él dio su vida por completo allí en la cruz. Él vendió todo lo que tenía, aborreció todo lo que tenía, para ir a la cruz y obtener esta perla, este tesoro. Y dice, y vende todo lo que tiene. Él no se quedó con nada y compra aquel campo por medio de su sangre preciosa, al entregarse Él por completo y derramar su sangre por nosotros. Él compró aquel campo, y compró y obtuvo por medio de esa muerte toda inclusiva de su costado, que salió agua y sangre para redimirnos, para comprarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, y el agua para infundir, para impartir, para forjar su vida por el Espíritu dentro de nosotros. También Mateo 13:45 dice, también dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un comerciante. Él vino como un comerciante que buscaba una perla, pero dice una perla fina. Y el 46 dice, y habiendo hallado esa perla fina de gran valor, dice que fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Queridos hermanos, esto es lo que hizo Dios con nosotros. La iglesia es una perla fina de gran precio, que es la novia de Cristo, que llegaremos a ser la esposa del Cordero. Maravilloso. Señor Jesús. La letra E dice, aunque la iglesia hoy
es el reino de Dios. Estamos en el reino, en realidad, únicamente, escucha, cuando realmente estamos en el reino, dice, en realidad, únicamente es cuando vivimos, cuando andamos y cuando tenemos todo nuestro ser en el espíritu y no en nuestro hombre natural. Señor Jesús. En Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús. Gálatas 5:16 dice, os digo pues, andar en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, hermanos y hermanas, andemos también por el Espíritu. Señor Jesús, esto, querido hermano, esto me anima a seguir adelante y desesperadamente seguir a este Cristo maravilloso. Entramos aquí ahora ya al punto Romano 3. Punto Romano 3. Voy a leer el puntito Romano 3. Voy a comentar poco y ya mismo vamos a dar un intermedio dentro de 4 o 5 minutos. Necesitamos consagrar todo nuestro ser al Señor. Señor Jesús. Y en estos días estuve dando unos mensajes muy cortos en cuanto a la consagración, en cuanto a la necesidad que Dios tiene, que muchos de sus hijos se ofrezcan, como dice el Salmo 103, se ofrezcan, o el 110, dice que se ofrezcan voluntariamente en el día de su juventud, o en la mañana, en la luz de la aurora, que cada mañana nosotros podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, aquí estamos. Sabemos, y por mi propia experiencia, cuando nos levantamos temprano, porque llega la noche y no nos queremos acostar, somos entretenidos con esto y con lo otro, o leyendo y buscando y escuchando cosas del Señor, nos levantamos derrotados. Pero yo puedo decir por la mañana, Señor, heme aquí. Oh Señor Jesús, vivifica todo mi ser, porque en este día yo quiero agradarte a ti. En este día yo quiero satisfacerte a ti. Yo quiero agradarte en todo mi funcionar durante este día, en mi caminar, en mi hablar. Señor, aún dame la oportunidad de poder hablarte a ti y que tú te puedas expresar a través de mí y que tú puedas salir dentro de mí, porque cada uno de nosotros necesitamos meternos en la palabra, comer y rumiar la palabra del Señor para que podamos ser bien constituidos, bien equipados, bien llenos de la palabra del Señor. Como le dijo Pablo a Timoteo, guarda el depósito. En él había un depósito. Necesitamos llenar ese depósito con la palabra de Dios. Por eso dice en Colosenses, creo que el versículo 3:16, cuando dice la palabra de Cristo, more rica y abundantemente en cada uno de vosotros. Señor Jesús, es maravilloso de verdad de que podamos nosotros hoy estar y vivir en esta realidad. Solamente voy a leer el versículo el punto Romano 3 y vuelvo ahora a compartir, digamos, después de la canción que vamos a escuchar. Pero el punto Romano 3 nos dice, el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. ¿No es maravilloso esto? Lo volveré a repetir, este versículo, cuando volvamos.
Hermanos y hermanas, escucha esta rica canción que comienza diciendo: en tu nombre tan glorioso, oh Jesús, me albergué. Qué maravilloso que donde fuimos albergados, fuimos introducidos, fue en este nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Y este Jesús es una persona. Nosotros fuimos introducidos dentro de esta persona y llegamos a ser parte de Él. Llegamos a ser miembro de su cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, escucha esta canción. Oh, y disfrútala. Señor Jesús, ilumínanos tú en esta mañana. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, hermanos y hermanas, aquí estamos de nuevo con esta segunda parte. Espero que, como decía, os haya gustado esa canción. Más que gustar, os haya edificado, porque es una letra muy rica, muy profunda. Y también cómo regalamos ese Nuevo Testamento y esa colección de 7 libros. Así que vamos a seguir compartiendo del reino. Oh Señor Jesús, voy a leer el punto Romano 3 en el que nos quedamos. Y decía así en el punto Romano 3: el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Qué maravilloso que había un traslado. Y nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de lo amargo a lo dulce. Oh, esto es algo maravilloso. Voy a leer un versículo que dice aquí: dando gracias
al Padre que nos hizo apto para participar de la porción de los santos en la luz. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Es maravilloso de que nosotros hemos sido trasladados y podemos comprobar y ver cómo cada día el Señor va ganando más de nuestro ser natural, de nuestro ser caído, ahí en esa atmósfera donde hemos sido trasladados, en el ambiente espiritual. Dice la letra A, el reino del Hijo del amor de Dios dice que incluye 3 eras. La era presente, en la cual está la Iglesia, la era venidera, que será la era del reino milenario, y la era eterna, con la nueva de Jerusalén, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¡Qué maravilloso! 3 eras. Oh, queridos hermanos, que realmente podamos ver esto. Hoy nosotros necesitamos vivir en la vida de la Iglesia como esos vencedores, para que realmente nosotros no podamos ser aquellas personas de que, como dice, la era venidera, que será la era del reino milenario, que quiere decir que si nosotros no vivimos y no somos esas vírgenes puras, esas 5 vírgenes que compraban aceite, que tenían sus lámparas llenas, eso habla ahí de nuestro espíritu rebosante. Entonces, cuando venga el novio estaremos preparados. Pero si no estamos preparados, ocurrirá de que la era venidera, que será la era del reino milenario, y una vez que termine todo es cuando realmente, como dice aquí, la era eterna, con la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esto es algo maravilloso. Colosenses 1:13 puede decir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Por eso no podemos perder el tiempo, no podemos estar entretenidos, distraídos. Necesitamos estar pendientes, ejercitando nuestro espíritu, viviendo en el espíritu. O como hemos visto antes en Gálatas y hemos visto también antes en Efesios, necesitamos no practicar tales cosas, sino vivir en el Espíritu. Punto 1 de la letra A. Dice, el énfasis en Colosenses 1:13 es el reino del Hijo del amor de Dios en esta era, el cual equivale a la realidad de la Iglesia. Es igual como cuando hay un niño que son 2 hermanos y uno pues lleva un curso bien, él estudia, él es educado, él es una persona que no pierde el tiempo, que siendo niño y joven, su obligación, su responsabilidad es sacar bien los estudios y realmente agradar a los padres. Entonces cuando llega el final de curso, hay uno que lo ha aprobado todo y tiene sobresaliente y tiene aún notable, tiene matrícula de honor. Pues esperará a que llegue septiembre para comenzar el curso y el verano pues lo disfrutará del verano. Disfrutará. Pero si tú no has aprobado, si tú realmente no te has esforzado, si tú no has sacado el curso, tendrás que ir a las clases particulares para recuperar, para aprender, para ser más bien reeducado. Queridos hermanos, que eso no nos ocurra a nosotros, que tengamos que esperar el año milenario, sino que realmente podamos ser aquellos que vamos directamente a disfrutar de las bodas del Cordero y a la vida eterna, la nueva Jerusalén. Bueno, sigo aquí. Dice el punto 2. La vida de Iglesia en la actualidad es el reino del Hijo, del amor de Dios,
en el cual Dios el Padre dice que se deleita del mismo modo que se deleita en el Hijo de Dios. Es maravilloso. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Eninfa, dice, y a la iglesia que está en su casa. 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los tesalonicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿No es maravilloso esto? Esta gente, estas personas, estos hermanos y hermanas, vivían en la realidad de la iglesia, en el reino. Si os da cuenta, Pablo mandó una carta a Tesalónica y mandó otra carta a la Odisea. Pero dice, y la carta que manda a la Odisea que la lea a los tesalonicenses, y la que le envía a los tesalonicenses que la lea a los oducenses de Odisea. Quiere decir que había una comunión, había un hablar, pero aún aquí hablaba de una iglesia en una ciudad y la iglesia en la otra ciudad. Pero que hoy en nuestra ciudad hay un sentir, hay un hablar. Necesitamos buscar al Cordero, seguir al Cordero por donde quiera que va. Hoy todos nosotros somos hijos y no tenemos compromiso con nada ni con nadie, sino con el Señor Jesús. Así que tenemos que buscar, dice, a todos los que de corazón puro invoca el nombre del Señor, porque dice que Él no solamente ha venido para salvarnos, no, sino para que seamos llenos de la verdad, constituidos y equipados de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará de toda religiosidad. Así que, hermanos y hermanas, si no está conforme, toca tu espíritu, cómo tú estás viviendo, dónde tú te mueves, dónde tú estás. Tú tienes que tocar al Señor, tocar tu espíritu. Yo hace muchos años, yo toqué al Señor y me senté un día y cuando comencé a leer, yo dije, ¿esto qué es, Señor Jesús? Y comencé a leer Efesios 1:21-3 y cuando yo leí ese versículo que decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escucha, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos bendijo. ¿No es esto maravilloso? Y el apóstol Pablo comienza en esta carta diciendo que esta carta iba dirigida a los santos fieles. Y dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice también que nosotros fuimos predestinados para ser hechos no hijos adoptados, no, hijos legítimos, porque Él nos dio su vida y su naturaleza, como dice en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice el cual, dice, nos ha dado grandísima promesa y nos ha hecho participar de su naturaleza. Cuando yo empecé a leer esto, yo tuve que decir, Señor Jesús, yo quiero estar en el lugar correcto, en el lugar donde tú te mueves, en el lugar donde tú estás edificando tu iglesia, en el lugar donde realmente tú tienes libertad para hablar, donde tú puedes abrir tu corazón y tú puedes hablar a través de los santos y somos edificados unos con otros, donde no hay un control, donde no hay una organización, sino que realmente el cuerpo de Cristo es un cuerpo viviente, orgánico. Yo no estoy en una organización, una mesa está organizada con tornillos, pero no tiene vida, no hay movimiento, pero un cuerpo si es orgánico y viviente, hoy nosotros necesitamos estar en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, donde somos orgánicamente vivientes, donde como nuestro cuerpo es orgánico y comemos y masticamos y la comida va al estómago y es digerida
y después distribuida por todas las células y todo nuestro cuerpo para podernos mantenernos vivientes. Necesitamos comer a Cristo. Y que en la iglesia realmente la cabeza sea Cristo. Realmente que no te ocurra como a Juan el Bautista, que te puedan cortar la cabeza, porque la cabeza en la iglesia, el único es Cristo mismo. Así que, hermanos y hermanas, maravilloso de que podamos estar en esta visión. La letra B dice, necesitamos entender el significado intrínseco de la iglesia como el reino del Hijo de amor de Dios. Necesitamos entender, dice, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y ha habido un traslado. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz del Hijo de su amor. Esto es algo maravilloso. Punto 1 dice, el Hijo de Dios es la corporificación y la expresión de la vida divina. Por tanto, hermanos y hermanas, el reino de Dios, el reino del Hijo es una esfera de vida. Es una esfera donde realmente está la presencia de Dios. Es maravilloso. En Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Queridos hermanos, es maravilloso. En el 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos hermanos, qué terrible sería de que nosotros estamos viviendo una fantasía, pero hoy necesitamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios y en Romanos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy hay mucho en el cristianismo que están dormidos. Tiene vida, pero no siente ni padece. Igual como, por eso dice, y levántate de entre los muertos. No hay diferencia entre un creyente que duerme y uno del mundo. Realmente sí respira, pero no está en la realidad, está en un sueño. Pero Dios quiere despertarnos del sueño y tocar el espíritu de poder que está dentro de nosotros. Señor Jesús, en Juan 1:4 dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que esta luz hoy está en nosotros, hermanos y hermanas, maravilloso. El 2 dice, el reino en el cual nosotros hemos sido trasladados es en el reino del Hijo del amor de Dios. Esta esfera de vida es una esfera de amor, no de temor. Es una esfera de amor, donde hay una esfera donde todos nos amamos, donde todos realmente nos ayudamos, nos animamos los unos a los otros, como cuando el Señor Jesús cogió a aquel del camino, este buen samaritano, y lo vendó y lo llevó al mesón. Quiere decir, el mesón tipifica la iglesia, y lo dejó allí. La iglesia es un hospital. La iglesia es una familia. La iglesia es una escuela donde estamos aprendiendo, donde tenemos el amor de la familia, y un hospital donde estamos siendo sanados. La iglesia no es un tribunal, no es un juzgado de guardia. La iglesia no es un lugar de acusamiento, de crítica. La iglesia es la atmósfera, el ambiente, la columna, el fundamento de la verdad, como dice en Primera de Timoteo 3:15. Timoteo, estas cosas te escribo para que tú sepas, hijo mío, para que tú sepas cómo te debes de conducir en esta vida del reino, en la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Maravilloso. En Colosenses, otra vez viene aquí el versículo de que nos ha librado.
Señor, no solamente nos has librado, sino aún yo le diría al Señor hoy, Señor, sigue librándonos, porque Satanás nos sigue acusando de día y de noche. No para, este infeccioso no se cansa. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos arroparnos los unos a los otros. Mira tu cuerpo, cómo nos cuidamos los miembros los unos a los otros. Cada miembro tiene su función, no se quejan, sino se tratan en amor. Por eso, y cuando tú te das un golpe en un lado, rápidamente la mano y todo tu cuerpo se vuelca en ese miembro. Oh Señor, logra tú esto. Lo está logrando. Queridos hermanos, lo está logrando. De verdad, yo estoy disfrutando esta realidad. Oh Señor Jesús, sí que caigo, claro, pero el Señor me levanta, me intensifica, me dice adelante. Señor Jesús, yo digo muchas veces que un pájaro no podemos impedir que vaya volando, y una vez me ocurrió eso. Iba andando con mi mujer, una gaviota, echó la caca para abajo y me quedó en toda la cabeza. Menos mal que yo llevaba ese día una gorra. Queridos hermanos, pero sí, eso no lo podemos impedir. Nos quitamos rápidamente la gorra, nos quitamos la suciedad y nos limpiamos. Señor, límpianos. Pero lo que sí podemos impedir de que la gaviota venga y se plante en mi cabeza y ahí empiece a hacer todas sus cosas y a un nido. No. Tenemos que decirle al enemigo, apártate, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, Cristo Jesús derramó su sangre por mí. Escrito está, Él me compró con su sangre preciosa. Escrito está, Él murió pero resucitó y se sopló dentro de mí. Él está dentro de mí. Dice que resistiremos al diablo y huirá de nosotros. Punto 3 dice, el reino en el cual nos hallamos hoy es una esfera llena de vida, llena de luz, llena de amor. Como dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois un linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, maravilloso. El punto 4 dice, el Hijo del Padre es la expresión del Padre, quien es la fuente de vida. Oh Señor, el Padre es la fuente de vida. Juan 1:18 dice al Padre, dice 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Pero el unigénito, aquí viene unigénito, pero cuando Él fue a la cruz y resucitó, llegó a ser el primogénito, porque el propósito y el deseo de Dios de que hoy nosotros vivamos en el reino es que seamos aquello que, como dice aquí, el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre. Hoy nosotros somos esa continuación del prototipo del unigénito que llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Hoy nosotros estamos en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Nosotros podemos ser hoy los que damos a conocer al Padre. Esto es algo maravilloso porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Señor Jesús dice que la vida fue manifestada y hemos visto, dijo en 1 de Juan, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso se nos manifestó a nosotros. Por eso necesitamos despertar del sueño y ver lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. La letra A dice, el Hijo del amor del Padre es el objeto del amor del Padre y como tal llega a ser para nosotros la corporificación de la vida en el amor divino con la autoridad en resurrección. En Mateo 3:17 dice, y he aquí que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo el amado, en quien tengo mi complacencia. Eso lo dijo cuando Jesús estaba saliendo de las aguas y estaba siendo bautizado, porque Juan no quería bautizarlo, pero él dijo,
es necesario que se cumplan las Escrituras. Y qué maravilloso que ahí vimos al Padre. Oh, dice, este es mi Hijo, el amado. Ahí vemos al Hijo, al Padre y el Espíritu descendiendo con forma paloma, el Dios triuno ahí saliendo de las aguas. Maravilloso. Señor Jesús, yo no sé, pero hermanos y hermanas, tengo que ir ya mismo terminando porque ya nos queda poco tiempo y tengo que ir terminando. Señor Jesús, en quien tengo complacencia. ¿No es maravilloso de que Dios pueda decir de ti, hermana Lola, tú a ti, hermana María, hermano Juan, hermano José, que pueda decir, yo tengo mi complacencia? Oh, que vivamos al Señor. Vale. La letra B dice, el Hijo como corporificación de la vida divina es objeto del amor del Padre. Es objeto del amor del Padre. Dice, mientras él aún hablaba, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y he aquí salió una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco. Dice, a él oí, porque allí quería hacerle 3 enramadas. Allí estaba Juan, Pedro y Jacobo, creo que estaba también, estaba con Jesús, y vieron a Elías y a Moisés, y en medio vieron a Jesús, y quería hacer 3 enramadas, querían igualar a Moisés y a Elías con el Señor Jesús. Pero de repente vino una luz resplandeciente, que dice que en medio de esa luz salió una voz que dijo, Este es mi Hijo el amado. No puedo compartir esto con otras personas, no. A Él tenéis que oír, queridos hermanos. Él es el que está en el escenario. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. La ley punto 1 dice, la vida divina corporificada en el Hijo nos es dada en el amor divino. Oh Señor Jesús. Primera de Juan 1, 5, 11 dice, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Porque de tal manera dice que Dios amó al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que podamos creer, dice, no perezcamos, sino que tengamos la vida eterna. Dice, aquel que es el objeto del amor divino llega a ser para nosotros la corporificación de la vida. Oh, la corporificación de la vida en el amor divino, en la autoridad y en resurrección. Dice, en esto consiste el reino del Hijo del amor del Padre. El 5. Ser trasladado al reino del Hijo del amor del Padre dice que hemos sido trasladados, es ser trasladado al Hijo mismo, quien es vida para nosotros. Lo hemos visto antes, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna dice que está en su Hijo, porque quien tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, hermano, la letra A dice, el Hijo en resurrección es ahora el Espíritu vivificante, y Él nos rige en la vida de resurrección en amor. En 1 Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Romanos 6:4 dice, hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad divina, porque si siendo enemigos fuimos injertados con Él, hemos crecido juntamente con Él la semejanza de su muerte, y ciertamente también lo seremos la semejanza de su resurrección. Dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, cuando nosotros vivimos por el Hijo, y
vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección, estamos viviendo en su reino, disfrutándolo a Él en el amor del Padre. Aquí tenemos la vida de iglesia. Cuando Cristo dice nuestra vida se manifiesta, dice en Colosenses, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como me envió el Padre viviente, dice en Juan 6:57, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Voy un poquito rápido porque ya me queda poco y me quedan 3 minutos para terminar. Dice así la letra C, debido a que el Padre se deleita en su Hijo, el reino del Hijo del amor del Padre, dice el Hijo del amor del Padre, es algo placentero, es cuestión de deleite, Señor Jesús. Y he aquí, otra vez dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, hermanos y hermanas, en quien tengo complacencia, dijo el Padre, a Él oí. Y mientras Él aún hablaba, una nube luminosa lo cubrió y salió de una voz que decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, a Él oí. La fe, dice, en la Iglesia como el reino del Hijo del amor de Dios tenemos la realidad y el aspecto práctico del cuerpo orgánico de Cristo. Maravilloso. Señor Jesús, Colosenses 2:19, y si no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. En la Iglesia como el reino del Hijo del amor de Dios tenemos la realidad y el aspecto práctico del nuevo hombre universal. Señor Jesús, aboliendo en su carne, dice Efesios 2:15, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Señor Jesús, 4:24 en Efesios, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Y vestido del nuevo hombre, dice en Colosenses, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni esclavo, ni bárbaro, ni excita, sino que Cristo es el todo y en todo. Y aquí he terminado, queridos hermanos. Es maravilloso de que este bosquejo es un tesoro. Todos aquellos que quieran este mensaje pueden llamar a los teléfonos donde estamos ahí poniéndolo, se le puede enviar, incluso si quiere el bosquejo también, con los versículos. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos en el 4º bosquejo de este título general tan maravilloso que se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. Amén, Señor Jesús.